Hola queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder compartir con ustedes este espacio de meditación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de las preguntas y respuestas acerca de la Biblia, un tema que lo comenzamos la semana anterior. El propósito de hablar acerca de estas preguntas y respuestas es no solamente adquirir un conocimiento más, es sobre todo tener esa cercanía más profunda con la palabra de Dios, a través de la cual o a través que es el medio por el cual Dios habla a cada uno de nuestros corazones. Como siempre lo hacemos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él pueda disponer nuestra vida, nuestro corazón, para poder escucharle a Él. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy quiero agradecerte por permitirme escucharte a ti. Porque tú, Señor, siempre sales a mi encuentro para conversar conmigo. Porque tú, Señor, estás instruyéndome a cada instante. Hoy quiero, Señor, pedirte que tú dispongas mi mente, mi oído, mi corazón, Señor, sobre todo, para poder atesorar esta enseñanza que tú traes en este día acerca de tu santa palabra. Todo lo pedimos en tu nombre, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos. Vamos a continuar hablando acerca de estas preguntas, respuestas acerca de la Biblia. La semana pasada hablamos acerca de algunas preguntas y algunas respuestas. Hoy vamos a hablar acerca de algunas más. La primera de ellas, ¿qué nombre se le da a la Biblia? Bueno, ¿o qué nombres se le da a la Biblia? El primero de ellos es ese nombre que ya lo hemos dicho, la palabra Biblia. Pero profundicemos un poquito más acerca de dónde procede la palabra Biblia. La palabra Biblia procede de una palabra griega, biblión, que se podría traducir como libros pequeños, porque en efecto la palabra o la Biblia no es solamente un libro, sino que la Biblia es un compendio de libros. El Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, cada uno de ellos es un libro. Cada uno de ellos tuvo un autor particular. Los evangelios, los 4 evangelios, cada uno de ellos tuvo un autor particular. Y es así que nosotros podemos ver un compendio de libros dentro de ese libro que nosotros denominamos Biblia. Por otro lado, esa palabra biblión tiene derivación de la palabra biblos, que significan rollos de papiro, porque originalmente aquello que se traducía o que se compartía boca a boca de las enseñanzas de nuestro Señor se fue poniendo inicialmente por escrito en rollos de papiro, y de ahí el origen de la palabra Biblia. La Biblia también es conocida como Sagradas Escrituras. La conocemos nosotros como Sagradas Escrituras, en primer lugar, porque el autor principal de cada letra, de cada palabra, de cada punto, de cada coma que nosotros encontramos en la Biblia es Dios mismo, que es el santo de los santos, y por eso cada letra, cada palabra es una palabra santa, es una palabra sagrada. De ahí por qué nosotros le llamamos Sagradas Escrituras. Por otro lado, también le llamamos palabra o palabra de Dios. De hecho, algunos textos de la Biblia así le llaman. San Pablo nos dirá que la palabra de Dios habite con toda su fuerza en sus corazones. El libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que palabra de doble filo. ¿Y por qué le llamamos palabra de Dios? Porque nosotros encontramos ahí precisamente la palabra de Dios. Si ustedes dirían, esa es la palabra de César. Si yo les mando un audio, por ejemplo, por WhatsApp, y ustedes lo escuchan, ustedes podrán decir, escuchen, esa es la palabra de César. Lo que nosotros estamos escuchando en la Biblia es precisamente la palabra de Dios. Es como el audio de Dios que llega a cada uno de nuestros corazones en palabras escritas en las Sagradas Escrituras. Y por eso el nombre de palabra de Dios. Una segunda pregunta para el día de hoy. ¿A qué deben los nombres, los libros de la Biblia? ¿O de dónde proceden los nombres de los libros de la Biblia? Bueno, al menos en los libros de la Biblia, salvo algunas excepciones que ya las mencionaré, los libros de la Biblia tienen su origen en 3 aspectos.
el primero de ellos debe su nombre al autor de esa obra. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, que fue escrito por Mateo, el Evangelio según San Lucas, que fue escrito por Lucas, el Evangelio según San Juan, que fue escrito por Juan el Evangelista, y es así que algunos nombres de algunos libros de la Biblia se atribuyen al autor de ese libro. Por otro lado, algunos libros tienen, o el nombre de algunos libros tiene su origen en los destinatarios de ese libro en particular. Por ejemplo, las cartas de San Pablo o algunas cartas católicas que tenían su destinatario, por ejemplo, la primera y la segunda carta a los Corintios, que era dirigida a la comunidad de Corinto, la carta a los romanos, que era una carta escrita a los ciudadanos de Roma. Eso no quiere decir que nosotros estamos exentos de esas palabras, pero el nombre lo debe a los destinatarios como tal. Y el tercer sentido tiene que ver con el contenido o la materia de la cual trata el libro. Por ejemplo, el primero o la carta a los reyes se llama de esa manera porque trata acerca de los reyes de aquel Antiguo Testamento. Tal vez merecerá una especial mención los 5 primeros libros de la Biblia, que no los podríamos incluir dentro de estos 3 elementos que son el autor, los destinatarios o el contenido, que son los libros del Génesis, el libro de los Números, el libro del Levítico, el libro del Deuteronomio, que los primeros 5 libros de la Biblia que tratan precisamente de los orígenes del mundo y de los orígenes del pueblo de Dios. Pues ahí esa segunda pregunta. Una tercera pregunta que tenemos para el día de hoy es: ¿quién es el autor de la Biblia? Bueno, el autor de la Biblia, ya lo hemos dicho y tal vez lo hemos mencionado, el autor de la Biblia es Dios. En Dios nosotros tenemos el autor principal, que así como lo conocemos, el autor principal de la Biblia está en Dios mismo. Y a eso es lo que nosotros denominamos inspiración, porque Dios es quien inspira al autor sagrado para poner por escrito aquello que la Biblia nos dice. Una cuarta pregunta para el día de hoy es: ¿quién es el autor secundario? Si hay un autor principal, entonces, ¿quién es el autor secundario? Es lo que nosotros llamamos el autor sagrado. Es aquella persona a quien Dios, por medio de su espíritu, inspira hombres santos, a los que le llamamos nosotros agiógrafos. Esa palabra agiógrafo es una palabra compuesta del griego agio, que significa santo, y la palabra grafo, de donde viene la palabra caligrafía, por ejemplo, que es escritor. Es decir, son escritores sagrados, así le podríamos llamar, que son aquellas palabras, aquellos hombres santos, aquellos escritores sagrados, aquellos escritores secundarios, a quien Dios inspiró por medio de su espíritu para poner por escrito aquello que nosotros encontramos hoy día en la Biblia. Hoy hemos hablado acerca de 4 preguntas más. La primera de ellas: ¿qué nombres se le da a la Biblia? La segunda: ¿de dónde proceden el nombre de los libros de la Biblia? La tercera: ¿quién es el autor principal de la Biblia? Y la cuarta: ¿quién es el autor secundario de la Biblia? Hemos recorrido estas preguntas y estas respuestas, como ya lo hemos dicho, con el sentido no solamente de tener un conocimiento intelectual, sino sobre todo para que la palabra de Dios, como dice San Pablo, habite con toda su fuerza, con todo su poder en nuestros corazones. Y vamos a pedirle eso precisamente a nuestro Señor. Señor, aquí donde estoy y tras esta reflexión, yo quiero pedirte que el poder de tu palabra habite en mi alma, habite en mi corazón con toda su fuerza. Que esta catequesis, Señor, de este día no sirva solamente para incrementar mi intelecto, sino sobre todo para incrementar el amor que
yo debo tenerle a tu palabra, a través de la cual tú quieres hablarle a mi corazón. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido entrar a la intimidad de sus hogares y compartir con ustedes este hermoso mensaje que viene de parte de Dios. Hasta pronto.